te inspiraste en el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, para charlar en este encuentro acerca sobre ciencia y conocimiento y la relación con la luz, justo que hablabas vos específicamente de la luz, de la noche. Bueno, contale un poquito a la gente, esta historia sobre la Candelaria y el 2 de febrero. Ah, ok. Sí, perdón. Es que me comentaban que en Argentina no lo celebran, ¿verdad? Bueno, No de esa forma, no de los muñequitos y esas cosas, ahí contarle un poco a la gente, que me pareció interesante ese detalle. ok, les platico. El pasado 6 de enero en México, más en el centro de México, se celebra la fiesta de los Reyes Magos. Fiesta que ahorita más adelante pues va a salir el tema, donde pues los mexicanos comen una rosca de reyes. Y en esta rosca, las empresas que fabrican, las panaderías y empresas que lo fabrican, esconden a unos niñitos de plástico, unas figuras de plástico en la rosca, que pues simboliza el niño Dios, y las esconden en la rosca. Cuando uno la está comiendo, pues hay personas pues que le sale en su pedazo de rosca este niño. Y la tradición es que este 2 de febrero, día en que publicaremos este video, es conocido como el Día de la Candelaria. Las personas acostumbran ese día comer tamales. ¿Por qué lo acostumbran? Es una fiesta de los primeros habitantes de aquí de México, o sea, los primeros nativos, los primeros indígenas, que preparaban tamales ese día porque sus cosechas previas ya estaban listas y ese día entonces festejaban, coincidía en que comían tamales. Cuando los españoles vienen aquí a evangelizar México, ellos traen la fiesta de la presentación del niño Dios, que se da 40 días después de su nacimiento. Entonces coincide con esta fiesta en que aquí los nativos comían tamales. Una fiesta de la Candelaria, o sea, de la candela, de las velas, de que Cristo es la luz que viene y nos ilumina, que viene aquí a traer luz al mundo, un luz que en otras palabras es conocimiento, o sea, lo que viene a traer. Entonces se mezclan estas dos fechas, de los españoles y de los indígenas que estaban. Entonces, este día, las personas que les sale el niño Dios, pues acostumbran comprar los tamales o hacer los tamales para el 2 de febrero. En las empresas, por ejemplo, en los negocios, quienes tienen la costumbre, incluso en las familias, pues al que le sale el niño Dios, pues es el encargado de traer los tamales 40 días después. Entonces, ya que dentro de esa festividad, de esa alegría, se celebra la luz, o sea, se hacen en algunos lugares, se hacen estos pequeños rituales, por así decirlos, o pequeñas ceremonias donde se encienden las candelas, se encienden la luz, o sea, que nos reflejan el conocimiento que se nos viene a traer. Pues se me hizo una fecha muy apropiada para que hoy nosotros hablemos del conocimiento. ¿Cómo están, gente? Bueno, yo soy Andrea, licenciada en psicología. Hoy vamos a estar con Alejandro Mesa, filósofo. Vamos a estar hablando un poco de ciencia y religión. Me gustaría que empiece Alejandro Mesa, bueno, porque él fue el de la idea de empezar con este grupo que se llama Vitalismo, ¿sí? Que estamos dando charlas sobre diferentes temáticas y vamos a estar dando también vivos, así seguidos, le vamos a avisar a nuestros contactos. Después a este video lo vamos a repetir, así que después lo vamos a subir editado con las mejores partes para que lo compartan. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, acá nos estaba presentando. Ah, muy bien, adelante, adelante.
Bien. Bueno, ya les contaba que hoy vamos a estar haciendo una charla sobre ciencia y religión. Y bueno, me gustaría que empieces vos, que sos el de la idea de conformar este grupo que se llama Vitalismo, ¿sí? Buenas tardes, buenas noches para todos los que nos estén viendo, los que nos estén escuchando. Mi nombre es Alex Mesa. Cuéntenos, compañerita Andrea, ¿qué es el conocimiento? Ay, es pregunta de examen. No soy muy de los conceptos, bien. El conocimiento es un conjunto de saberes, ¿no? Que Okay. va a estar determinado en ciertos momentos históricos por las posibilidades que da el contexto también, ¿no? De quién puede proveer ese conocimiento, quién lo puede recibir, ¿sí? Ok, ahí va la definición. Bien, Eh, bueno, contame vos. es definición de por vida. El conocimiento es un acto espontáneo en cuanto a su origen, inmanente en cuanto a su término, por el que el hombre se hace partícipe en alguna región del ser. Siempre podemos aprender, nunca dejamos de aprender, y el conocimiento nos hace participar en algo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. O sea, para hacer un café necesitamos conocimiento de cómo se hace hasta para construir un edificio. Y entonces el día de hoy vamos a hablar del conocimiento, pero con, con relación a lo que ha sido la religión. El, el 31 de octubre, bueno, comienzo platicando. El 31 de octubre de 1992, ¿sabe qué se celebra ese día? No, ¿No? En Estados Unidos, ¿qué se celebra el 31 de octubre? a ver, ¿alguno sabe de las tres personas que están en el chat? Están ahí muy silenciosos hoy. Bueno, contanos vos qué se celebra. Bueno, el 31 de octubre en Estados Unidos se celebra lo que es el Día de Brujas. En otros Ah, lugares, es que nos quedamos muy con la parte científica y nos olvidamos de lo pagano, que es importante y es conocimiento también, ¿no? sí, bueno, el 31 de octubre pues es Día de Brujas, también conocido como Halloween en algunas regiones. Ese día, pero de 1992, el Papa Juan Pablo II, ese día el Papa Juan Pablo II pidió perdón al mundo por la condena de Galileo. 359 años atrás, o sea, más de 3 siglos, la iglesia había condenado al físico Galileo Galilei. Descubrió que el mundo es redondo y que gira alrededor del sol. ¿Por qué? Porque hay una narración bíblica donde el pueblo de Israel está peleando con unos enemigos y le rezan a Dios que detenga el sol, porque si se hace de noche, van a aprovechar sus enemigos para escapar en la oscuridad. O sea, no había alumbrado público, o sea, no había luces, o sea, era nomás la luz del día y pues las fogatas. Entonces, al caer la noche, podían escapar y pues si escapaban, pues obviamente ganaban, o sea, ganaban los contrarios. Entonces le rezan a Dios que detenga el sol para que no se haga de noche y ellos pueden ganar. Entonces, este dato lo toman muy literal de que pues el sol está girando alrededor de la Tierra. Y Galileo descubrió que era al revés, al contrario, que es la Tierra la que gira alrededor del sol y que el mundo es redondo. O sea, ya había algunos antecedentes de que el mundo era redondo,
o sea, ya había algunos filósofos que lo deducían, ya había otras personas que lo deducían, pero todavía se creía que el mundo era cuadrado. Por eso, cuando descubren América, que los españoles necesitan llegar a la India, unos proponen, rodeamos el continente africano, y Cristóbal Colón, que era de la idea que el mundo era redondo, por eso él decía, si me voy en línea recta, pues tengo que llegar del otro lado. Pero entonces Galileo viene a descubrir esto. Sí, Galileo lo viene a descubrir, y pues al ser un conocimiento que no era aceptado por la iglesia, pues Galileo es obligado a retractarse primero que todo, y es condenado, o sea, pena de excomunión, y le dan arresto domiciliario. Le quitan su libertad, pero como se retractó, o sea, no fue alguien así, Galileo no fue un criminal ni nada por el estilo, él es arrestado en su domicilio y pues ahí muere, o sea, muere dentro de su casa porque pues perdió su libertad. Y 359 años después, pues la iglesia acepta que Galileo estaba bien, que ellos se equivocaron, y el Papa pide perdón por este caso en específico. Y es ahí donde pues entra un poquito mi, por así decirlo, pues sentimiento de empatía, que así como Galileo, pues pudo haber habido muchos más casos que pues no estamos tomando en cuenta, que estamos olvidando, pues de hombres y mujeres inteligentes que pudieron hacer un avance a la ciencia, pero que por diversas situaciones, pues, como lo mencionamos, pues no se pudo. Bien, bueno, les cuento mi postura al respecto, ¿no? Si bien nosotros respetamos todas las diferentes religiones y credos, creemos que también es bueno poder tener una mirada crítica, ¿no? Acerca de, bueno, estas épocas oscuras que impidieron que el conocimiento llegue a la gente, ¿no? Tampoco es una postura en contra de la religión cristiana, porque es parte de nuestra identidad también, ¿no? Somos mezcla de eso, ¿no? Pero también aprender a echarle luz, justamente, ¿no? Y es como también un homenaje a estas personas que tal vez en su momento no han podido ser reconocidas como deberían, ¿no? Sí, exacto. Entonces, vámonos al principio. Bien. Vámonos al principio. Las personas, ¿cuáles son las necesidades fundamentales de una persona? Pues el comer, ¿verdad? El comer, el alimentarse. Y ya cuando uno ya está saciado, ahora sí ya se pone a pensar, a reflexionar. Dónde nace el conocimiento? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿No? No. Nadie. El conocimiento nace en Grecia y en específico en Mileto. ¿Por qué nace ahí el conocimiento? Eh, bueno, claro que el conocimiento pues se va dando poco a poco, o sea, los humanos se tardaron cientos de años en darse cuenta que el árbol crecía, que daba tales frutos, o sea, fue un proceso lento. Y obviamente que lo primero que al humano le va a interesar, pues es satisfacer sus principales necesidades, y que es comer. Entonces, en Mileto, en específico, que es puerto, que es mar, pues había un intercambio de culturas por asuntos de negocios, o sea, de llevar mercancía y demás. Entonces, esto favoreció a que las culturas se pusieran un poquito a conectar, y al platicar, al socializar, se abría el conocimiento, porque les digo, o sea, ponerse a reflexionar sobre la vida, o sea, sí era algo que importara, pero estaba primero pues la alimentación, mi protección.
Entonces se empiezan a cuestionar por qué la luna no se cae, por qué el cielo es azul, y entonces ahí es donde se empieza ahí es donde se empieza a cuestionar pues la existencia del mundo, de dónde venimos, cómo se creó. Un dato interesante, por ejemplo, es que el primer filósofo que se tiene registro es Tales de Mileto, y él pensaba que el agua era el principio, era el primer principio que daba vida, o sea, lo que había creado, lo que creaba el mundo. Lo pensaba porque él veía que había mucho mar, él veía que cuando llovía, pues el agua caía de arriba, que tanto humanos como animales necesitaban agua. Entonces, él ve que el agua pues daba vida, y él cree entonces, o sea, que el agua es el primer principio. Curiosamente, si revisamos la Biblia, que es otra, el libro del Génesis, que es otra cultura, otro mundo, tenía una visión un poquito parecida. Dice el libro del Génesis que Dios separa las aguas de arriba con las de abajo. O sea, a ese comentario está escrito porque la gente llegó a pensar en cierto periodo que estábamos rodeados de agua, o sea, en el cielo y en el mar. Bien, igual, bueno, acá somos diferentes personas y personalidades con diferentes opiniones, ¿no? Cuando vos hacías esta pregunta, porque no lo tengo pensado tanto históricamente, ¿no? De cuándo se origina el conocimiento. Y si se origina en Grecia, por ahí me resulta una mirada un poco eurocentrista, ¿no? Porque yo creo que el conocimiento ya nace con el hombre, ¿no? Sí, Ya, sí. entonces creo para nosotros que somos latinoamericanos, ya el conocimiento ya en nuestros pueblos indígenas ya estaba, ya existía, ¿no? Pero bueno, depende de la formación y depende a qué tipo de conocimiento uno se refiere, ¿no? Incluso, si nos vamos más a teorías más alocadas, hay gente que dice que el conocimiento, cuando el hombre se transforma, evoluciona, desde primate a ser humano, este conocimiento se impulsaría por el consumo de hongos psicodélicos y que ahí se activan otras áreas cerebrales, ¿no? Ya yendo a teorías más rebuscadas, ¿no? Pero creo que está bueno reconocer que también, si bien los griegos fueron una cultura muy importante, muy significativa y de la que hay registros, yo creo que el conocimiento está desde mucho antes, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente. Nada más que la historia, pues los premia a ellos diciendo Uh-huh. que son los padres del conocimiento, o sea, en cuestión de física, retórica, teatro, o sea, los griegos tenían todo ese sistema, o sea, los griegos tenían un buen equipo militar, no tan grande como los romanos, pero lo tenían muy bien desarrollado. Los griegos, o sea, hacían sus festividades, tenían excelente teatro, o sea, el teatro de ahí viene, o sea, esta expresión artística, lo que es física, lógica, retórica, o sea, todos estos conocimientos, pues se le atribuyen a que los comenzaron los griegos. Bien, y también está bueno porque el origen de pensar esta charla también fue, ¿no?, como a veces el cristianismo obstaculizó ciertas formas de conocimiento, que se propague o que se conozcan ciertas personalidades que aportaron mucho en su momento, ¿no? Ok. Pero también lo pensaba, para no echarle la culpa al cristianismo de todo, ¿no? En otras culturas hubo otros pueblos y otras religiones que también crearon obstáculos, que por ahí en la época de los griegos lo interesante era que el conocimiento empezó a circular más libremente, y bueno, más adelante nos encontramos históricamente con estos obstáculos, ¿no? Pero no solo en la religión cristiana, sino bueno, cuando
siempre traigo alguna anécdota de India, porque estuve muchos años allá, ¿no? Pero el conocimiento en India, por ejemplo, se vio obstaculizado mucho con el tema de las religiones musulmanas, ¿no? Ahí fue bastante bravo el impacto, así como acá, bueno, se habrá perseguido a las brujas, más lo que conocemos de la historia occidental o europea. En India, bueno, el primer problema fueron los musulmanes, ¿no? Más allá de que, como decimos, estamos hablando de formas extremas y de fanatismos religiosos, ¿no? Siempre respetando también las creencias de los musulmanes y de los cristianos, ¿no? Pero como en cada momento histórico pudieron, seguramente impulsaron también mucho conocimiento, pero en algún momento para algunas culturas significó también un quiebre o, o como un poco cerrar esa creatividad y esa expansividad, ¿no? Sí, claro, no hay que decir que solo los griegos, no, porque acá en Claro. el otro extremo del mundo, donde estaban los persas, Bien, también, también había, también había hombres sabios llamados magos, que sobre lo que quería mencionar, sobre los reyes magos. El término mago en esa época era similar a los hombres más sabios. ¿Y quiénes eran los hombres más sabios? Los que estudiaban el universo, los primeros astrónomos, los que veían el universo, los que estudiaban. Y en ese sentido, pues también la Biblia los menciona, de que ellos siguieron una el oriente hasta donde nacía el niño Dios. O sea, ¿por qué la seguían? ¿Por qué la veían? Porque a eso se dedicaban, estudiaban el universo. O sea, los primeros hombres de ciencia, o sea, los primeros filósofos, lo que se preguntaban es qué nos creó, de dónde venimos, o sea, qué creó todo esto. Por eso los primeros filósofos empiezan a atribuir, nos creó el agua, nos creó el fuego, nos creó el aire, o sea, porque buscaban en la explicación, buscaban una explicación que sustituyera los mitos, porque los mitos decían, tal Dios creó esto, tal Dios mandó, se enojó y mandó el trueno, mandó tal castigo, y estos primeros hombres quieren investigar algo que no se conteste con un mito, o sea, que tenga una explicación científica, algo que tenga cierto sustento pues más lógico, más racional, o sea, que no se conteste con un mito. bien. Ahí también habría otra polémica si lo mítico también no lleva a conocimiento en sí mismo, ¿no? Entonces aquí hay un encuentro entre fe y razón que varios pensadores, o sea, van a haber muchísimos, entre ellos se destaca San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, que intentan mezclar, conciliar fe y razón, o sea, la intentan unir, o sea, que no estén aislados, o sea, que haya un pensamiento lógico racional junto con la fe, con el creer. Estos dos pensadores, o sea, hubo muchos, pero destaco a estos dos, son los que intentan conciliar estas dos realidades, la fe y la razón. Bien, les cuento que preparé yo. Sí, sí, claro que sí. Eh, bueno, nada más lo pongo así como un argumento. Otro argumento, pues es que, pues sí, con este esquema, pues se crearon las primeras universidades. Entre ellas destacan, o sea, la iglesia favoreció el crecimiento de las universidades, entre ellas la Universidad de Bolonia, Italia, 1088, París, en Francia, siglo XII, y Salamanca, en España, 1218. Y aquí se destacan nuevamente dos grupos, que son los dialécticos y los antidialécticos.
Bueno, cabe mencionar que en estas universidades ya hay como que o sea, ya empiezan a crecer las carreras, en especial, bueno, desde luego teología, filosofía y derecho. Aquí nada más puedo mencionar que con el surgimiento de los carismas religiosos, hay dos comunidades religiosas que favorecieron mucho el conocimiento, que son los jesuitas, la Compañía de Jesús, que crea la Universidad Iberoamericana en México. O sea, una universidad que tiene un buen nivel académico, que ofrece muy buenas carreras, y los misioneros de Guadalupe, que fundan la Universidad Intercontinental en 1976. Entonces, o sea, es la evidencia de que sí promovió el conocimiento, y por eso a mí me da como que cierto choque la comprensión, pues, de cómo algo que estaba favoreciendo el conocimiento, la creación de universidades, pues también tuvo estos roces para condenar a hombres que estaban dando pues una buena postura científica. Bien. Bueno, ahí un poco, o sea que estamos con el tema de algunos que favorecieron el conocimiento dentro del cristianismo, ¿no? Yo traje una mujer de Alemania que ella vivió, nació en el año 1098, en la Edad Media. Ella se llamaba Hildegarda. Por ahí es con H, por ahí en español le decimos Hildegarda y ya, pero ahí aparece mucho, si ven la película de ella y todo, aparece como Hildegarda. Perdón, ahí Me parece que Alemania es de los países más intelectuales, ¿verdad? Más académicos. Bien, bueno, ahí me contarás vos. Yo te voy a contar un poco y les cuento a los demás que están ahí en el chat de este personaje, por qué fue tan significativo y qué cosas ella promovió acerca del conocimiento y qué cosas también fueron silenciadas, ¿no? Bueno, a ella de muy chica, a la edad de los 8 años, tengan presente que era la época medieval, ¿no? Ella era la menor de 10 hermanos y en esa época se los ofrendaba a Dios a los hijos, ¿no? Entonces se la mandan a internar en un convento solo por ser la hermana más chica, ¿sí? Entonces, bueno, su tutora era la madre superiora de ahí, que se llamaba Yuta, que era una monja súper estricta. O sea, ella la quería mucho, pero era una monja asceta extrema, que hacía mucho ayuno, claustro, votos de pobreza, ¿no? Entonces ella así vive muchos años de su vida, ¿no? Hasta, bueno, y ella tenía visiones, pero no se animaba a contar, ¿no? Como experiencias místicas, porque, bueno, también había mucho miedo, sobre todo ser mujer en esa época era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, con el paso del tiempo, ella era una persona muy carismática, muy inteligente, entonces fue elegida ella la superiora después, ¿no? Y estaba en un lugar también complicado, porque vivía en un monasterio que eran todos curas, todos hombres. Entonces ella, en una de las visiones que ella tiene, dice que Dios le dice que se vaya y que haga un convento solo para monjas. Y no la dejan, tiene que pelearla mucho. Sí tenía a su favor, que tenía mucho respeto, le tenían mucho respeto el arzobispo, el papa de esa época, ¿no? Entonces, todo un movimiento político, porque también una marquesa le ayuda, ¿no? A que ellas se muden, y elige un pueblo súper pobre, ¿no? Para mudarse ahí, hace su propio convento y es su época más brillante de conocimiento. ¿Por qué decimos que es un personaje silenciado por la iglesia, por la historia, teniendo en cuenta también todas las condiciones históricas de ese momento, ¿no? De la época medieval, ¿no? Porque es una mujer que fue compositora, tiene un número
muy grande, de los más grandes de número de composiciones y de escritos también, ¿no? Escritos de medicina, de botánica, de filosofía. Pero en esa época y los años siguientes se la consideraba como que, bueno, era una mística, una persona que tenía algunas experiencias personales interesantes, que, bueno, fue reconocida en su ámbito, pero nunca se la nombra como científica hasta el año 2012. Recién se la reconoce como que fue doctora y que tenía libros de anatomía, de fisiología, de filosofía muy, muy avanzados para la época, y también su conocimiento no tomó todo lo asceta de esta crianza, de esta monja superior, no, al contrario, ella promovía la belleza, por ahí dejaba que las monjas usen el pelo suelto, decía que la belleza también era parte de Dios, ¿no? Y bueno, también muy avanzada para su época, ella tenía tratados sobre sexualidad donde hablaba del placer, del cuerpo femenino. Entonces, bueno, un poco para esa época creo que no les convenía mucho, ¿no? Que se supieran todas esas cosas, ¿no? Entonces fue bastante minimizada en cuanto a la cantidad de aportes científicos. Bueno, estudiaba mucho plantas curativas también. Y a ver, acá vemos la parte buena y mala de la religión, porque yo creo que también la protegió un poco en esa época. Yo creo que si no era una persona con tanta incidencia en el ámbito religioso, capaz que la tildaban de hechicera y ni nos enterábamos hoy que existía, ¿no? Pero bueno, también ella supo usar ese poder que le dio la religión y que la protegió en su momento, ¿no? Para que al día de hoy pueda llegarnos algo de su historia y de sus conocimientos. Y bueno, ya de grande seguía haciendo cosas un poco alocadas para su época. Fue la primera mujer que decidió, bueno, a los 60 años se fue, dijo, bueno, yo voy a ser peregrina, porque Dios me dijo. Esto no sabemos también, ¿no? Si fue así que Dios le decía, o bueno, era la forma de ella de imponerse y de tomar valor en un mundo tan restrictivo para la mujer, ¿no? Entonces salió a peregrinar, y bueno, y tuvo ahí que varias afrentas, ¿no? Pero le salió bien dentro de todo para lo complicado de la época. Sí, ser mujer ha sido en la historia algo muy difícil, muy complicado. Desde muchísimos años antes de Cristo era tener menos valor, menos dignidad, menos derechos. Por ejemplo, ahí con los judíos, la mujer era vista como una propiedad. Dicen en los mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo. La mujer es vista como una propiedad, y no le podían hablar a nadie si el esposo no le daba permiso. Y por muchos años la educación, las universidades, o sea, era para hombres, era para varones. No tenían ni siquiera la oportunidad ni de estudiar, ni de votar, ni nada por el estilo. Y aquí es donde entran las conocidas brujas. Yo estuve investigando un poquito y bueno, aprendí que en la religión al principio, muy al principio, el puesto de sacerdote, el sacerdocio, era para las mujeres, muy en el principio, porque daban vida. Entonces eran las que tenían este estatus, por así decirlo, pero se dieron cuenta que, o sea, porque no comprendían cómo era un embarazo. O sea, sabían que la mujer daba luz al niño, pero no sabían cómo se había producido. Cuando se dan cuenta que es por la intervención del hombre, que la mujer solamente puede dar a luz porque el hombre participa, le quitan esa atención a la mujer y se la pasan al varón, al hombre. Pero la mujer, dentro de estos ritos, contacto con la naturaleza, o sea, lo que hacía este sacerdocio,
pues sí tenía este deseo de ayudar con las plantas medicinales, o sea, con las hierbas, con los remedios caseros. O sea, recordemos que no había medicina, no había ciencia. O sea, uno solamente podía disponer de la naturaleza. Y entonces, dentro de esta investigación que hago, me aparece que las brujas, o sea, realmente no eran, no es que fueran malas, o sea, no es que hicieran pactos con el diablo, o sea, no, o sea, eran mujeres que sabían de hierbas, de plantas, que intentaban ayudar, pero que no fueron comprendidas. Bien. Sí, ahora con el tema de internet y bueno, de a poco nos hemos ido enterando de estas historias, ¿no? Como de la otra cara de la moneda Sí, y bueno, sí, que incluso, perdón, te escucho, Alex. sí, incluso, o sea, decían que, eh, o sea, también preparaban, por ejemplo, un tipo de cerveza. Entonces, por ejemplo, esa idea del caldero, por ejemplo, es porque pues ahí preparaban esta bebida, ahí preparaban esta bebida, que los gorros puntiagudos eran, pues para que cuando salieran a venderla, pues fueran vistas con facilidad. Pues uno se pierde entre tanta gente. Entonces eran técnicas que usaban como para llamar la atención, pero que no fueron comprendidas. En este contexto donde la mujer no valía, pues les empezaron a echar la culpa de que ellas, por ejemplo, embrujaban a los hombres y los hacía que no fueran fértiles, que no pudieran tener hijos, que hacían pactos con el diablo, que era su líder, y la imaginación se empezó a desarrollar. Pensaban que literalmente andaban volando en escobas y pues sabemos que nada de eso es cierto. Sí, me hace pensar igual esto de si no las comprendían o había intereses, ¿no? De poder políticos, económicos, alrededor de todas estas cuestiones, ¿no? Como algo bastante complejo de saberlo, ¿no? Ujú. Sí, y de hecho, por ahí del año 1099 más o menos, o sea, sí dijeron, son cuentos, pero pasan un poquito los siglos y vuelve la insistencia de que es que existen brujas, es que hacen maleficios, es que están echando están echando su brujería. Sabemos por la ciencia que la brujería no existe. Existe el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? El poder de la mente. Han hecho muchos experimentos donde a enfermos les inyectan agua diciéndoles que es tal medicamento y se curan. O sea, efecto placebo. Y lo mismo pasa al contrario. Es la superstición de que pisaste una grieta, mala suerte. Quebraste un espejo, mala suerte. Todo es el poder de la mente. Uno atrae lo que piensa, lo que cree. Pero como tal la brujería no existe. Sí se ha intentado, en la actualidad hay mercados donde te venden cosas que para hacer un amarre, que para encontrar el amor de tu vida, pero sabemos que todo es superstición y efecto placebo. Bien, acá nos faltó Jonathan porque seguramente Greenberg diría otra cosa totalmente diferente porque él creía en algunos tipos de magia y el campo cuántico que ya por la hora, y porque no es nuestro tema sino el que preparó Jonathan, ya no lo vamos a tratar, ¿no? Pero ya estamos ahí cerca, que va a ser de 1 hora, sí, el vivo este. Ujú. Bueno, entonces para ir cerrando, bueno, mi opinión personal, Alex tendrá la suya también, y también si ustedes quieren contarnos por ahí qué opinan ustedes, nos escriben ahí alguna línea. Bueno, esto
Me gustó esto que vos contabas de San Agustín, de sumar fe y razón, ¿no? De dar lugar a que se explayen distintos tipos de conocimiento sin posicionarnos en el lado opuesto. Está bueno tomar los aportes tanto de los mexicanos y de los griegos también, ¿no? Y enriquecernos con las diferentes religiones, posturas acerca de la ciencia y del conocimiento, y ver qué nos aporta cada una de estas posturas, de estas vertientes, como quieramos llamarlo, ¿no? De tener siempre es bueno tener una mirada crítica, ¿no? Pero también no fanatizarnos para que no cometamos estos errores del pasado, ¿no? De pensar que mi conocimiento es el mejor y tal vez estoy silenciando a alguien que tiene para enseñarme otra cosa desde otro punto de vista y que me puede sumar. Bueno, ahí te escucho, Alex. ¿Qué tenés para ir cerrando este vivo? Sí, yo pienso un defecto que se nos dice a los que estudian filosofía, a los que estudian ciencia, pues, y que excluyen un poquito la religión, pues un defecto que nos dicen es que pues somos muy fríos, que la filosofía es muy fría, que es muy cruel, porque dice cosas de la muerte y hasta ahí. Y la religión pues como que da cierta esperanza a las personas de, mira, hay vida después de la muerte, vas a volver a ver a tu familia, van a estar en un paraíso, en un lugar pues donde ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Entonces, pienso yo, como usted dice, no hay que irnos a los dos extremos, porque pienso yo, si nos hacemos fríos, pues dónde queda ese apoyo, ¿verdad? O sea, esa esperanza, pero tampoco no podemos irnos a un fanatismo. O sea, todavía, algunos dicen que estamos siglo XXI, otros siglo XXII, ya los maestros de historia ya aclararán por qué, pero todavía en este siglo yo todavía escucho personas que condenan, por ejemplo, las redes sociales, la tecnología, o sea, porque son personas que fueron educadas el siglo pasado y les enoja, o sea, les enoja el avance de la ciencia, de la tecnología. Donde yo estaba el año pasado, estuve trabajando ahí en una tienda de arte, y ya las maquinitas, las que imprimen el voucher, por ahorrar papel ya no lo están imprimiendo. Entonces, si el cliente quiere su voucher, le pide al cliente que saque su teléfono, escanea un código QR y el voucher le llega a su teléfono. Y iban personas ya mayores de edad, o sea, ya de la tercera edad, y se enojaban porque pues no le saben a la tecnología. Empresas como, no sé si allá en Argentina, McDonald's, KFC, al menos aquí en México ya no hay una persona que los esté atendiendo. Hay como teléfonos grandes, como tablets, y uno hace su pedido. En Walmart, Soriana, por ejemplo, hay cajeros automáticos donde uno se cobra. Y todavía hay personas que se enojan y lo están condenando que la tecnología los esté pues desarrollándose. Entonces, al menos para ir cerrando, yo pienso que la tecnología está para satisfacernos, o sea, el conocimiento es para nuestro bienestar, o sea, para ir creciendo nosotros. O sea, pienso que no debemos de estarlo condenando, ¿no? O sea, dejemos que progrese el conocimiento, pero nosotros también, para que no nos vaya a superar, ir nosotros creciendo junto con el conocimiento. Sí, perfecto. Me parece muy sabio ese aporte porque
inevitablemente el conocimiento va a seguir avanzando y nos vamos a tener que adaptar aunque nos cueste, y hay que amigarse un poco con eso. Nos ponen un comentario que no todo avance es progreso. Exacto. Porque, bueno, no pierdamos la humanidad también, ¿no? Esto que vos decías. No hay que perder, así la razón es importante, el progreso es importante, pero no perder esa fe y esa espiritualidad, no perder las raíces, ¿no? O sea, Bueno. sí, o sea, no perder esa humanidad, o sea, porque claro, o sea, es comprensible. ¿Cómo le voy a exigir a la viejita de 90 años que Exacto. escanee con un código QR? O sea, sería casi como una grosería, como si yo se la estuviera pues rayándose, insultando a la señora. O sea, claro, o sea, no soy quien para juzgarla ni atacarla, pero también es responsabilidad de nosotros no cerrarnos al conocimiento. Bien, pensé en el mismo ejemplo que vos dijiste, que hay que adaptarnos, pero bueno, a veces para la gente mayor pueden generarse estas situaciones por ahí de injusticias, y bueno, hay que ver cómo ayuda a uno y cómo colabora para que al otro no le sea tan difícil estos cambios que se vienen. Así El, que, el, el biólogo ajá. Charles Darwin, ¿lo conoce a Darwin? Sí, acá lo conocemos todos seguro, ¿no? Obligatorio en todas las escuelas. Él decía, él decía en el origen de las especies, la evolución, las Uh-huh. especies se adaptan o se mueren, o se adaptan al cambio o se mueren. Eh, bueno, un emprendedor diría, o tú propones o tú generas el cambio, pero pues Darwin eso dijo, o te adaptas o te mueres, porque, o sea, llega un punto también en los restaurantes, ya no te dan, en algunos ya no te dan menú, uno lo escanea. Entonces, o sea, siendo más drástico, si no sabes escanear, ¿cómo vas a poder pedir tu comida? Entonces, pues uno, el no poder comprar, pues malo, ¿verdad? Bien, sí. Habrá que ver cada caso y tratar de ser más inclusivos y acordarnos que no estamos solos en este mundo, ¿no? Es como estar ahí para ayudar al otro en estas circunstancias, de no decir, bueno, si vos no te adaptás, jodete, no. Y acá hay un compromiso de que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Entonces, a ver si le podemos dar una mano al otro para que también se adapte, ¿no? Sí, entonces ya bueno, ahí por lo que usted comentaba, sí creo que es bueno creer en Dios, sí es bueno, o sea, a muchas personas les ha ayudado, pero sí creo, como aristotélico que soy, no irnos no irnos a los extremos del fanatismo. Eh, bueno, esa es mi opinión. ¿No? Sí soy de la idea de creer en Dios, pero no irnos a un extremo de un fanatismo que condena todo lo que, lo que no está en la Biblia, porque pues muchas cosas no van a estar, porque en la época en la que se escribió, pues estaban viviendo realidades muy diferentes, que era imposible que se visualizara el día de hoy. Bien, bueno, ya estamos ahí pasado unos minutos, así que me gustó tu reflexión final porque habla sobre la temática de hoy, y bueno, lo dejamos acá con un poco de fe y razón, ¿no? O con mucha razón y mucha fe. Bueno, yo te despido, Alex, y les doy gracias acá a toda la gente que nos acompañó hoy. Lamentamos que Jonathan no pudo hacer su aporte, pero bueno, vamos a ir amigándonos con la tecnología nosotros también como equipo. Y gracias, productor, por el asesoramiento en la parte técnica. Los esperamos, hay una clase, ahí Alex, te doy el cierre, así les contás a la gente que va a haber una clase el mes que viene. Vamos ahora, en febrero, pues nosotros vamos a dar un curso, una plática, pues sobre el amor,
para que todos ustedes que lo deseen acompañarnos estén al pendiente. Les hacemos la cordial invitación, pues para que participen junto con nosotros en este proyecto, en esta sesión donde estaremos hablando sobre el amor. Bueno, saludos a todos, nos vemos y acá estaremos dándole final a este encuentro. Gracias, nos vemos en febrero. Nos